Muy buenos días, Dios los bendiga. Hola para todos. Estamos en este día con este devocional que estoy dejando grabado para que puedan ustedes, eh, junto conmigo, continuar en el estudio de la Biblia, ahora iniciando los libros históricos con el libro de Josué. Vamos a estar orando en esta mañana. Bueno, Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro buen Dios, nuestro gran Dios, nuestro precioso Dios, nuestro soberano Dios. Te pedimos nos guíes en este nuevo tiempo, en este nuevo día, en este nuevo fin de semana, en este mes que ya está por terminar, que ya pasa por la mitad, en este año que ya va culminando su cuarto mes. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y conforme el tema que nos corresponde, iniciando el libro de Josué, nos des ánimo, nos enfoques en ti sobre lo que tenemos que luchar y lo que tenemos que conquistar en tu nombre, en nuestras vidas y en nuestro mundo y en nuestro tiempo. Que nosotros, oh Santo Señor, por tu gracia, creamos que tú nos quieres prosperar en lo que tú nos has llamado a orar, a hacer, por tu gracia y tu misericordia. Y también asimismo, oh Santo Señor, lo hagamos temiéndote a ti, no temiendo al mundo. Vayamos adelante conforme tu voluntad, porque tú eres quien vas frente a nosotros obrando maravillas y abriéndonos caminos. La palabra dice que tú eres el que abre puertas y nadie cierra, el que cierra y nadie la abre. Y si tú nos has llamado en este mundo a servirte y en tu nombre ser instrumentos de tu reino, en cada área de nuestra vida, úsanos para ello, Señor. A pesar de nuestras debilidades, dificultades, las cuales ponemos en tus manos, nuestras adversidades, luchas, tentaciones, pecados, todo, Santo Señor, pedimos que tú te glorifiques y obres en nuestra vida, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Bueno, tenemos el libro de Josué, sus primeros tres capítulos. Voy a ver si abro por acá también en esta pantalla la Biblia. La tengo allí. El libro de Josué, creemos, fue escrito por él. Es la continuación obvia del libro de... ¿Qué pasó aquí? Ah, qué cosas con los comerciales. Hola. Vamos a ver. Que uno abre una página y le salen solamente pantallas de comerciales. Ok, por acá. Libro de Josué, creemos que fue escrito por Josué y que es la continuación de nuevo del libro de Deuteronomio, donde termina ya fallecido Moisés y al borde de la entrada de la tierra prometida. Recuerden que eso fue lo que más enfatizamos en en el libro de Deuteronomio, que al mismo tiempo fue lo que dijimos cuando recién empezaron en el Éxodo, que estaban allí, que enviaron espías y esos espías en su mayoría, siendo 12, 10 de ellos dieron mal reporte o un reporte negativo y el pueblo se desanimó y no entraron y Dios los puso a dar vueltas 40 años y ahí está toda la historia que tenemos en los demás libros, en el mismo Éxodo, en Números especialmente, en Levítico la parte ceremonial sobre todo y en Deuteronomio ya al final cuando están a punto de entrar de nuevo, 40 años después. Dice Josué capítulo 1 versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Eso era literal con ellos, porque ellos iban a conquistar una tierra, ¿no? A veces eso lo espiritualizaron muchas personas en el mundo cristiano moderno y poniendo el pie sobre la tierra que quieren comprar o poniendo un pie sobre una cosa que quieren tener o no sé.
Esto es para ellos porque literalmente iban a pisar la tierra que iban a conquistar. Tenían que llegar allí, pisarla para poder guerrear contra aquellos que estaban viviendo allí y conquistarla. Verso 4: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, tremendo lo que le dice Dios a Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Recuerden que eso lo habíamos visto también, esta frase al final de Deuteronomio. Esta aparece en Deuteronomio 31, casi al final. Obviamente también aparece en Deuteronomio 11 y en el Nuevo Testamento citado para aplicación para los creyentes, pero el asunto es que ya se le había dicho al pueblo, se le dice ahora al que lideraría el pueblo en lugar de Moisés, a Josué. Y le dice eso que tanto se repite y muchos hemos memorizado y repetimos para darnos ánimo, que se le dijo fue a Josué, más concretamente el verso 6 se le dice, esfuérzate y sé muy valiente, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esta es Reina Valera del 60, sí. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, empecemos por decir que esta conquista necesitaba ser prosperada o que prosperaran en lo que necesitaban hacer, que era conquistar. Entonces, la prosperidad en sí misma no es mala. Prosperar significa que salga lo que está queriendo hacer, que pueda echar para adelante, que pueda proyectarse y que pueda realizar lo que ha pensado que debería realizar, que pueda alcanzar las metas. Podríamos colocar un lenguaje más moderno. A ver, acá si buscamos la palabra en el interlineal, Antiguo Testamento, Deuteronomio, perdón, Deuteronomio no, Josué 1, 6, dijimos. El 7. Dice el 7. Bueno, aquí incluso traducen tengas éxito, que es una palabra moderna, ¿no? Tener éxito es lograr lo que se propone, la meta que se trazó. Y la palabra que aparece en el hebreo es tashkil, tashkail, creo. ¿Qué viene de sakal? No se enreden con eso. Sí, lo leo muy, muy, muy mal porque no soy experto en hebreo, obviamente, pero aquí está el diccionario interlineal que nos ayuda y habla de alcanzar, pues, y significados que apliquen a lo que estamos viendo acá en el contexto, ¿no? Éxito, hacer o lograr, ¿no? Prosperar, prosperidad. Viene la raíz sakal, que significa hacer o actuar. De allí circunspecto y de aquí inteligente, o sea, lograr realizar algo. O sea, que Dios le dé la capacidad de hacer esto para lo que yo lo formé. Recuerden que Dios había formado a Josué al pie de Moisés. Recuerden conmigo que fue uno de los 12 espías, pero no fue de los 10 que dieron mal reporte, 40 años antes de entrar a la tierra prometida, cuando recién salían de Egipto, sino que más bien fue uno junto con Caleb que dio buen reporte y que anduvo siempre, la Biblia lo muestra ahí junto con Moisés ayudándole todo el tiempo, incluso cuando entraba Moisés a la presencia de Dios. Entonces Dios quería prosperar a Josué porque quería ya dar la tierra a su pueblo y ya incluso esas palabras de ánimo y de esfuérzate también se las había dado a su pueblo, lo vimos en Deuteronomio, ahora se las da a él porque es el que lidera la conquista y prosperar entonces en ese sentido no era malo. ¿Cuándo es malo la palabra prosperidad? Cuando es fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuándo es malo tener éxito? Cuando uno alcanza el éxito en aquello que no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Principalmente cuando es pecado, obviamente no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero segundo, hay cosas que no son pecado en sí mismas, pero no es lo que Dios nos ha llamado a hacer o nos ha preparado para hacer en ese momento y para hacer en ese instante y en esa área
en esa situación, entonces no conviene tener éxito, no conviene prosperar. Entonces no podemos ni satanizar ni divinizar la palabra prosperidad. Dios es Dios y prosperar es bueno si es conforme a su voluntad. En general, para la gloria de Él, en santificación, si hemos creído en Cristo, para poder mostrar a Cristo como nuestro Señor. Y en particular, si es específicamente para esa situación o esa cosa lo que Dios quiere que, a lo que yo lo que Dios quiere que yo responda o aquello para lo que Él me ha llamado, me ha preparado para esa situación. Y ahí empieza, obviamente, o más bien se profundiza esa dependencia de Dios en oración. Entonces, eh, Dios quiere que prosperemos en lo que es conforme a su voluntad, que no es pecado y que refleja a Cristo y que es para extender el reino. Y por eso, en general, a veces uno se mata mucho la cabeza. ¿Será que quiere Dios que yo prospere en esto o en aquello? Pues sí, debemos buscar particularmente si es esta o aquella la decisión que Dios quiere que tome y el rumbo que Dios quiere que tome, pero al final, si no es pecado y utilizo esa situación para poder hacer la voluntad más general y más grande de Dios, que es extender su reino, mostrando a Cristo y que otras personas conozcan al Señor, no importa incluso si fracaso en un negocio, no estoy diciendo que quiero que fracasemos, ni Dios quiere en últimas que fracasemos, sino que no importa si fracasamos en un negocio, en una relación, en una en un emprendimiento, en un deporte, en un estudio, en lo que sea. Lo importante es que estemos queriendo hacer la voluntad de Dios, mostrando a Cristo y conquistando para su reino, porque al final ellos tendrían algunas derrotas, pero desarrollarían una guerra para conquistar una tierra. Se equivocarían, pero en el camino aprenderían y terminarían conquistando la tierra y terminarían haciendo lo que Dios les mandó. Nosotros tenemos que terminar haciendo lo que Dios nos mandó, nunca perder la visión general que es, y aquí es el asunto, conquistar nuestras vidas y las de los demás, nuestras vidas en santificación y las de los demás en salvación, que la gente se convierta a Cristo, mostrándoles a Cristo primero, luego predicándoles a Cristo. Esa es la conquista que nos ha mandado a hacer, porque si no, ¿para qué estamos acá? Extendemos el reino de Cristo. Entonces, la verdadera prosperidad, un corazón transformado por la palabra de Dios, un corazón que es la verdadera prosperidad nace de un corazón transformado por la palabra de Dios y obviamente por el Evangelio y por Cristo. Un corazón que antes de buscar beneficios temporales busca agradar a Dios en todo para que Él sea glorificado y el reino de Cristo sea extendido. Algo así es lo que yo colgué en el devocional el día viernes 17, no, jueves 17 de abril, que correspondía a Josué capítulo 1. Entonces eso es lo que Dios quiere. Ahora, ahí sigue el ánimo y todo lo demás, lo vamos a saltar porque tenemos que ver 3 capítulos hoy de entrada. Pero además de saber que la prosperidad en Dios es buena, y que como dice el Nuevo Testamento, Pablo a Gallo en su tercera carta, Pablo no, Juan a Gallo en su tercera carta de Juan, en el Nuevo Testamento, Dios desea que, él deseaba que Gallo fuera prosperado en todo y que tuviera salud, así como prosperaba su alma, que Dios quiere que prosperemos en toda área conforme a su voluntad y empezando por lo espiritual. Pues tenían también que hacer cosas. Dentro de esas cosas, volver a enviar espías. Qué tremendo, otra vez volver a enviar espías 40 años después. Y ahora Josué no era uno de los espías, sino que él estaba enviando espías a la tierra a conquistar a Jericó. Y en ese envío encontraron una ramera, una mujer que practicaba la prostitución. Y esa mujer terminó teniéndole más temor al Dios de Israel, de este pueblo que venía a conquistar, que ya escuchaban de su fama, que ya se generó una fama durante esos años que estuvo en el desierto y mientras Dios trataba con ellos y los respaldaba, le tuvo más temor a ese Dios que venía con ese pueblo israelita que al mismo rey de su propio pueblo y ayudó a los espías y los escondió. Y por eso terminó en el libro de Hebreos como una de las personas que tuvo fe en Dios y que sirve como ejemplo para nosotros en fe, porque fue consciente de sus pecados frente a un Dios tan grande y glorioso, el Dios de Israel, que es el Dios de la Biblia, que es el Dios verdadero y que es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios junto con el Hijo, junto con Cristo antes de encarnarse y junto con el Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas distintas, y tuvo confianza en ese Dios. Ese temor no lo llevó a paralizarse, a decir salgo corriendo de él, sino le sirvió para ayudar a su pueblo, a los espías. Leamos un poquito y llegamos hasta el versículo 12 rápidamente. Josué, hijo de Nun, estoy en el capítulo 2 de Josué. Envió desde Sitín 2 espías secretamente, ya no envió 12, sino y dos.
Curioso, ¿no? Como diciendo envío los dos, que los dos den buen reporte, ¿no? Como la otra vez que enviamos 12 y llegaron 10 con mal reporte y dos sin buen reporte. No sé qué pensó, pero envió solo dos. Andad, reconocer la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, de aquí dos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, dijo ella, ¿no? Seguidos a prisa y los alcanzaréis. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. O sea, vayan y búsquenlos. Mas ella, dice el verso 6, los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, o sea, no solamente hizo eso, sino mire lo que les confiesa. Verso 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora, dice ella, que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros en la casa de mi padre, de lo cual me daréis la señal segura, y que salvaréis, le dice ella, la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella confesó el temor de Dios, y la gran ventaja de temer realmente a Dios es que se le puede servir reverentemente, porque se entiende que así como es de terrible el juicio de Dios, ella habla de que Dios había sido tremendo, también es grande su misericordia, y por eso apela la misericordia de Dios a través de ellos. Es grande la misericordia de Dios para quien se humilla en arrepentimiento ante Él. Ella se somete ante ese Dios. ¿Qué es lo que tienen que hacer todas las personas hoy en día? Todavía arrepentirse de sus pecados, someterse a Dios y confiar en la misericordia de Dios a través de Cristo y entregarse a Cristo y confiar en Cristo como su Salvador. Por eso es que aparece en el galardón de la fe, en los héroes o galardonados por la fe en Dios del Antiguo Testamento en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos habla sobre la fe en Cristo y pone esos ejemplos de fe cuando Cristo no había venido como Salvador a redimirnos con su vida en la cruz, porque esa misma acción de arrepentirse de pecados y rendirse ante Dios es la que tenemos que hacer para rendirnos ante Cristo, arrepentirnos de pecados, temiendo a Dios más que al mundo, más que al que dirán, más que a las influencias, más que a la pérdida del dinero, más que a la pérdida de la salud, más que a la pérdida de la paz o de las buenas cosas en esta vida, temiendo el juicio de Dios y sometiéndonos, confiándonos en que su misericordia por medio de Cristo nos perdona y confiando en la obra de Cristo. Entonces es un buen ejemplo, por eso es que es citada allí en Hebreos. Y nos muestra que el temor a Dios, que es un tema que yo resalto el 18 de abril, viernes 18 de abril, no, sábado 18 de abril, yo dije ahorita jueves 17, viernes 17, bueno, ya estoy enredado. No, sí, fue 17, viernes 18 de abril en el devocional que cuelgo en internet, que el temor a Dios es algo que parece, o el temor de Dios es algo que parece que no se puede tener hoy en día, porque la palabra temor tiene una connotación negativa, pero es que este temor es un temor real, porque Dios puede hacer, según dijo Cristo, echar un alma al infierno y condenar el alma y el cuerpo eternamente al infierno, porque después tendrán cuerpos resucitados, pero penosamente para padecer eternamente el castigo en el lago que arde fuego y azufre junto con Satanás y todos los demás, los que fueron condenados por no creer en Cristo y murieron en sus pecados. Entonces Dios es un Dios tremendamente poderoso y terrible y temible, pero nos ha dado, siendo tan temible y terrible, la bendición de tener su misericordia grande y abundante y también tremendamente gloriosa a través de darnos a Cristo y de que Cristo recibiera el juicio sobre sí. Eso es lo que pasa y que se recuerda en las Semanas Santas. Eso es lo que pasa. Uy, otra vez se me fue la luz. Me pasó qué días y otra vez hoy. No, pero no se cae el internet. Eso es lo que pasa en la semana de la Pascua, donde muere Cristo. Cristo recibe.
el juicio por nosotros, de ese Dios terrible que nos iba a condenar en el infierno. Y confiamos en Él, como confió esta mujer. Y ese temor es un temor reverente, temor no paralizante, un temor que nos estimula a obedecerle a Dios, a reverenciarlo y a seguirlo conforme a su voluntad. De nuevo me salió propaganda acá, se pusieron de acuerdo hoy. ¿Por qué? No sé. No sé cómo quitarlo. Vamos a ver. Ok. Entonces estamos en Josué capítulo 2. Temer a Dios reverentemente es creer y confiar en Cristo como nuestro Salvador también, no solamente saber que merecemos el juicio por nuestros pecados. Les pido excusas de nuevo por la luz. Aquí esta parte es oscura, dice, a veces se va la luz. Bueno, pero tengo aquí las pantallas para que me iluminen un poquito. Y terminemos en Josué capítulo 3 porque este devocional va a ser corto, a pesar de que son tres capítulos. En Josué capítulo 3 vamos a resaltar el hecho de que sí, ellos se iban a conquistar, debían saber que Dios los iba a prosperar, debían animarse, como Dios lo hizo con el pueblo, y en el capítulo 1 de Josué con Josué, sí debían ver, incluso los espías llegaron con buen reporte porque vieron cómo algunas personas como Raab mostraban temor reverente ante Dios y obviamente esto los debería animar para conquistar, como debemos ser animados cuando hay gente que muestra que Dios está obrando sus corazones al presentarles el Evangelio, se empiezan a convertir y debemos animarnos a predicar más el Evangelio y a dar más testimonio de Cristo, pero tiene que ir Dios delante de nosotros. Entonces Dios iba al frente de ellos, iría al frente de ellos por algo muy sencillo, porque Dios también iba a mostrar que así como con Moisés estuvo, también estaba con Josué y que así como abrió el Mar Rojo, abriría el Jordán para la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Lo abrió el Mar Rojo cuando salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y ahora en esta transición de liderazgo abriría el Jordán bajo el liderazgo de Josué. El verso 5 del capítulo 3 de Josué dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Tuvo una confianza especial de parte de Dios para hablar esto. Y dice, me preparó a los sacerdotes especialmente y le dijo a los hijos de Israel, verso 9, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Verso 10, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo, naciones cananeas, obviamente, o naciones de ese lugar, o pueblos, más que naciones como los conocemos hoy, como culturas y etnias. Dice acá, verso 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y así pasó. Dice después que mandó a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, bueno, y que pasaran, y cuando las plantas de los pies, dice el verso 13, de los sacerdotes que llevan el arca, es el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y así pasó. El arca representaba la presencia de Dios y Dios se manifestaba de forma especial desde allí. Entonces, poner el arca delante con los sacerdotes cargándola era que Dios fuera al frente. Y vamos a concluir este devocional diciendo, no solamente hay que saber que Dios nos va a prosperar en esta vida para, en su nombre, en cualquier área de nuestra vida, poder presentar a Cristo y que otros conozcan al Señor y que nuestra vida sea fructífera para la gloria de Dios. No solamente hace falta tener temor reverente de Dios y ver cómo Dios pone su temor reverente en otros para que se conviertan a Cristo, como lo vimos con Rahab, los espías y Rahab, sino que también siempre debemos recordar que Dios debe ir delante, que en la obra no la hacemos nosotros, nosotros obedecemos, nosotros caminamos, pero Dios abre ríos y abre circunstancias y abre corazones, como dice el Nuevo Testamento que abrió el corazón de Lidia para que creyera en Pablo cuando estaba predicando en Filipos. Dios es el que tiene que ir delante. Entonces tenemos que vivir orando y confiando en Él y siempre poniéndolo a Él enfrente, nunca a nosotros, Él enfrente. Siempre que le rindamos adoración al Señor, apartando para Él nuestras vidas, Él mismo se pondrá al frente para abrirnos paso de forma milagrosa. Que Dios sea el que nos use en este tiempo, en este mundo, para conquistar en su nombre y para su reino a muchos por la obra del Espíritu de Dios. Él es el que va enfrente, Él es el que abre brechas, Él es el que abre y nadie cierra. También es el que cierra y nadie abre porque nos va reconduciendo para que nos enfoquemos en lo que Él nos va a dirigir en esta vida y nos va dirigiendo en esta vida.
pero que siempre esté el delante. Eso significa orar, eso significa estudiar la palabra, eso significa querer ser transformados a su imagen, eso significa confiar en Él más que en nosotros mismos y antes que nosotros mismos y por encima de nosotros mismos para que Él nos dé la confianza de que está actuando a través de nosotros y nos guíe, nos bendiga con su gracia y su amor. Pedid y se os dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Cristo lo decía sobre la oración y sobre la dependencia de Dios. Señor, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a depender de ti para todas las áreas de nuestra vida, para ser prosperados conforme a tu voluntad, para temerte reverentemente y ver cómo a través de nuestras vidas tú pones el temor reverente en otros de ti para convertirse a Cristo y que tú vayas delante siempre de nosotros, Señor. Que siempre te pongamos adelante, oremos, busquemos tu palabra, tu dirección, tu guía, te entreguemos todo, hagamos todo para tu gloria y que tú seas prosperándonos y obrando a través de nosotros en este mundo. Te lo pedimos, haciendo maravillas para la gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, Dios me lo bendiga. Que tengan un feliz resto de día, un buen fin de semana. Nos vemos en el siguiente eh, tiempo, martes 22, si Dios lo permite, de abril, para ver los otros tres capítulos, unos tres capítulos de Josué, del 4 al 6. Dios los bendiga. Un abrazo.